Hace unas semanas, mientras navegaba por las redes, me apareció una imagen de Griffith, uno de esos personajes que parecen observarte incluso desde la pantalla. Y como buen procrastinador, de esos que encuentran cualquier excusa para pensar en todo menos en lo que realmente deben hacer, decidí detenerme. Observé la imagen, la analicé y la sobrepensé, hasta que terminé sumergido en un mar de reflexiones. No fue curiosidad vacía, fue esa necesidad de entender por qué una simple escena de un anime podía transmitirme tanto. De todas las imágenes de Berserk, esa en particular, de Griffith mirando el castillo, tiene algo distinto, algo casi hipnótico, y mientras la observaba no pude evitar pensar, ¿hasta qué punto estaría yo dispuesto a sacrificarlo todo con tal de cumplir mi sueño? Lo primero que uno ve es algo simple. Griffith observa un castillo, ok. Es el reflejo visible de su ambición. Pero si uno se detiene y mira más allá de la superficie, se da cuenta de que esta escena no trata sobre un edificio, ni siquiera sobre la ambición de ocuparlo. El castillo brilla en el horizonte como un espejismo. Un faro imposible es la representación visual de su sueño más profundo. Alcanzar la cima, trascender, ser alguien que deje huella. Y sin embargo, ese brillo dorado no ilumina, ciega. Cuanto más lo miras, más distante parece. En esa distancia, Griffith ve reflejada una verdad brutal, que el camino hacia su sueño no está hecho de piedras, sino de sacrificios, de pérdidas, de aquellos que cayeron para que él pudiera avanzar. El castillo se sostiene sobre un camino de cadáveres, cuerpos de enemigos, sí, pero también de amigos, de compañeros, de personas que creyeron ciegamente en él. Y Griffith lo sabía. Aceptó que ese camino, aunque sangriento y cruel, era lo único que podía conducirlo a su propósito. Esa es la parte más oscura, pero también la más honesta, porque él entendió que los sueños siempre exigen un precio, que incluso la pureza de una ambición podía pudrirse bajo el peso de lo que estamos dispuestos a ofrecer a cambio. Durante su alucinación, en el episodio del eclipse, Ubik le muestra su pasado y le lanza una verdad envenenada. Si te detienes para arrepentirte, todo habrá sido en vano. Una frase que cambia todo. Si Griffith se disculpa, si acepta haber elegido mal, entonces las muertes que lo acompañan se convierten en asesinatos sin sentidos. Pero, si sigue adelante, esas mismas muertes se transforman en sacrificios con propósito. Obtienen otro significado. Esa es la manipulación más cruel. Hacerte creer que avanzar es tu destrucción es la única forma de justificar tu pasado. Convertir el sueño en justificación del infierno. La imagen de Griffith contemplando el horizonte recuerda al cuadro El caminante sobre el mar de nubes del pintor alemán Caspar David Friedrich. Majestuoso pero silencioso, hermoso pero inmenso. Representa lo sublime, lo vasto, lo bello y lo aterrador a la vez. En esa visión también encontramos a Nietzsche y su concepto del Übermensch, el superhombre, un ser que destruye la moral tradicional y crea su propio valor, su propio sentido. Griffith encarna esa idea. Su castillo es su voluntad de poder, y bajo esa voluntad, el bien y el mal dejan de importar, solo existe la meta y el movimiento hacia ella. Pero aquí es donde Berserk deja de ser una historia y empieza a ser un espejo. Porque la pregunta ya no es de Griffith, la pregunta es sobre nosotros. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar tú para cumplir tu sueño? El cuerpo se cansa, el tiempo se escurre, y ese mismo sueño que antes te empujaba hacia adelante, ahora parece desvanecerse con cada segundo. Entonces llega el miedo, no al fracaso, sino a la inacción. El miedo a morir siendo nadie. Ese momento en el que el sueño deja de inspirarte y comienza a devorarte, a comerse tus días, tus pensamientos y hasta tu descanso. Ese es el horror existencial, cuando tu sueño deja de ser una meta y se convierte en el parásito que vive a través de ti. William Shakespeare lo resumió a la perfección en Macbeth. Estoy tan hundido en este lago de sangre que retroceder sería tan difícil como avanzar. Ahí radica la tragedia de Griffith, pero también la nuestra. Todos llegamos a un punto de no retorno, donde ya hemos invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dolor, que retroceder duele como seguir adelante. Yo también tengo un sueño, tú también lo tienes, y de una u otra forma todos caminamos hacia un castillo invisible, a veces hecho de gloria, a veces de amor, a veces de simple propósito, pero la pregunta sigue ahí, esperando respuesta. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para alcanzarlo? ¿Será nuestro sueño el motor que nos impulsa o el abismo que nos consume? Quizás como Griffith, lo que realmente buscamos no es el castillo en sí, sino el eco que deja la pregunta, cuando el sueño nos devuelve la mirada.